esa epístola. Pero en este intervalo vamos a hacer una serie escatológica porque habla de las cosas que tienen que suceder, que tienen que venir en un futuro, y como iglesia tenemos que estar con ese conocimiento de las cosas que están por suceder en el mundo. Amén. Quiero leerte una porción del libro, de uno de los libros, de los tantos libros que ha escrito el pastor recientemente fallecido John MacArthur, una porción del libro precisamente John MacArthur, del libro Teología Sistemática, en la sección de este libro sobre la escatología cósmica, en la página 875, dice lo siguiente: se han presentado muchos enfoques distintos de la escatología cósmica. El que nos parece más fiel a las Escrituras es el premilenialismo futurista, como el refinamiento del premilenialismo dispensacional. El futurista afirma una opinión futurista sobre la 70ª semana de Daniel. Daniel 9:27 es la cita, que incluye los acontecimientos de Mateo 24 y los juicios de los sellos, las trompetas y las copas descritas en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. El reino milenial de Apocalipsis 20 no es lo único futuro. El periodo de la tribulación que precede al milenio también lo es. Este entendimiento futurista de la 70ª semana de Daniel contrasta con otros planteamientos escatológicos como el amilenialismo y el postmilenialismo, que sitúan la 70ª semana y el periodo de la tribulación en esta era presente. El premilenialismo futurista espera un cumplimiento literal de todas las bendiciones físicas, nacionales, territoriales y espirituales recogidas en la Biblia, incluidas las de Israel y las de las naciones. Y esta es la visión que como iglesia en este lugar nosotros compartimos. Nosotros compartimos la visión, la interpretación premilenialista futurista, que quiere decir que hay muchas cosas que todavía deben cumplirse en el plan redentor de Dios. Y que estos tiempos en los cuales vivimos no son tiempos en que otras escatologías dicen que ya estamos viviendo el milenio, que ya estamos en el periodo de la tribulación y gran tribulación. Nosotros claramente entendemos y creemos, porque eso es lo que la Escritura enseña, de que la 70 semana de Daniel todavía debe cumplirse. Y es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. Y nosotros, al tener esta interpretación premilenialista, futurista, nosotros no creemos en los eventos de la semana 70 de Daniel como un cumplimiento futuro debido a enseñanzas, ¿no?, que muchas veces nos catalogan a nosotros, que dicen que nosotros creemos en esta postura porque seguimos enseñanzas de Darby, de Scofield, personas que vivieron en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, que dicen que ellos fueron los fundadores de la dispensación, ¿no?, premilenialista. Pero nosotros no creemos por los escritos de estas personas. Nosotros creemos en la escatología premilenialista futurista porque es lo que la Biblia enseña cuando la estudiamos. Emana tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento esta verdad escatológica. Las Escrituras son muy claras cuando aplicamos una hermenéutica sana, cuando le aplicamos al estudio de la Biblia una hermenéutica honesta. La Biblia es muy clara en cuanto a que la interpretación más fiel de la Biblia es la interpretación literal, histórica, gramatical. Cuando nosotros venimos a la Biblia y leemos un pasaje, lo leemos en el sentido y lo entendemos en el sentido de lo cual está escrito, sin alegorizar los pasajes, sin espiritualizar los pasajes, sino hacemos una lectura literal de la Biblia, de lo que la Biblia nos está comunicando cuando la leemos, respetando su gramática, respetando el sentido histórico y cultural de cada pasaje, de cada libro que nosotros tomamos para estudiar. Y cuando hacemos ese trabajo,
y hablamos de las cosas futuras, de las cosas escatológicas, claramente la Biblia nos enseña de que la semana 70 de Daniel tiene que cumplirse todavía. Entonces nosotros creemos que la interpretación más fiel de las Escrituras, de la Biblia, es la interpretación literal, histórica, cultural y gramatical, la cual respeta los géneros literarios que la misma Biblia contiene. Usted sabe que la Biblia contiene diversos géneros literarios. Por ejemplo, la Biblia tiene poesía, tiene narrativa, la Biblia contiene también idioma epistolar, apocalíptico. Son todos géneros literarios que contiene la Biblia, y cuando nosotros la venimos a estudiar, nosotros respetamos los géneros literarios que tiene la Biblia. Cuando la Biblia tiene una porción narrativa, como los primeros libros del Antiguo Testamento, nosotros la leemos y la interpretamos de una manera literal, como nos cuenta la narración de los hechos históricos, que nos cuentan los libros del Antiguo Testamento. No los espiritualizamos y mucho menos los alegorizamos. Y cuando nosotros aplicamos esa hermenéutica sana y honesta, salta inmediatamente que las Escrituras nos dicen que hay muchos eventos todavía que tienen que cumplirse en el plan redentor de Dios. Y el evento que va a disparar los últimos acontecimientos en el futuro, hay un evento que va a empezar a desencadenar el resto de los eventos escatológicos. Y el evento que va a disparar los últimos acontecimientos es el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando el Señor venga a buscar a su cuerpo, a su iglesia, a los creyentes. Y eso está descrito claramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 17 versículo 13 hasta el versículo 18. Primera de Tesalonicenses 4, también Pablo habló de ese evento en Primera de Corintios 15, a partir del verso 51 en adelante, y el Señor Jesucristo hizo alusión a eso en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 17. Entonces tenemos que entender de que el evento que va a disparar los últimos acontecimientos escatológicos, es decir, futuros, va a ser el arrebatamiento. Para luego comenzar, luego del arrebatamiento, cuando el Señor se lleve la iglesia, va a comenzar en esta tierra la tribulación y la gran tribulación, que está descrita por el Señor Jesucristo. Todo Mateo 24 y 25, Jesús describe los eventos que van a suceder en esa última semana, la 70ª semana de Daniel o la 70 semana de Daniel. El Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25, sobre todo el capítulo 24, describe todos los sucesos que van a pasar en esa semana 70 de Daniel, sobre todo la última parte de esa semana, los últimos 3 años y medio. Y Juan, por visión de Dios, en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, Juan describe todo lo que va a suceder en esa última semana en este mundo. Entonces tenemos el Señor llevándose su iglesia, luego comienza la tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación, los siguientes 3 años y medio. 3 años y medio más 3 años y medio son 7. Esa es la semana 70 del profeta Daniel, que el Señor profetizó allí a través del profeta, Daniel capítulo 9. Y obviamente que esa semana 70 de Daniel, como recién estaba diciendo, está descrita por el Señor Jesús en Mateo 24 y está descrita esa semana en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Fíjense en lo que va a suceder. Miremos Mateo 24 y fíjense lo que dice Jesús sobre ese tiempo que es futuro, que tiene que cumplirse. Mateo 24, que es donde Jesús describe esta semana 70 de Daniel. Jesús describe la tribulación y la gran tribulación. Mateo 24, versículo 21. Mateo 24, versículo 21.
Dice allí el Señor, está describiendo todo lo que va a suceder en esa última semana aquí en la tierra. Todo Mateo 24, Jesús describe los últimos sucesos de esa última semana, que para nosotros hoy es futuro. Pero dice en el versículo 21 Jesús, porque habrá entonces, ¿qué dice el Señor ahí? Gran tribulación. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, cuando Dios creó todo, hasta ahora, ni la habrá. Entonces viene un tiempo de tribulación, viene un tiempo de horror, de muerte. El libro de Apocalipsis dice que la mitad de la humanidad va a perecer en ese tiempo. La mitad de los seres humanos va a morir. Va a ser un tiempo específico, puntual, donde va a haber una gran tribulación como nunca la hubo jamás, dice Jesús, ni nunca más la habrá. Es única. Ahora usted pregúntese, ¿ha habido en la historia del mundo un evento así? Jamás. Pero Jesús, ¿qué dice? Que va a venir un tiempo en este mundo que se va a desatar la gran tribulación. Como dice así, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, lo que dispara los últimos acontecimientos escatológicos va a ser el arrebatamiento. Después del arrebatamiento va a aparecer esa última semana 70 de Daniel llamada tribulación y gran tribulación. Y esta tribulación, esa semana, va a terminar con la manifestación visible, corporal del Señor Jesucristo. Fíjese ahí nomás cerquita en Mateo 24, pero ahora versículo 29. Versículo 29 dice, está hablando Jesús, está hablando y estamos leyendo textos del mismo pasaje, la misma enseñanza de Jesús. Dice el verso 29, inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación, ¿de cuándo? De aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínese el espectáculo cósmico que va a suceder en ese momento. ¿Por qué ese espectáculo cósmico? Verso 30. Entonces aparecerá la señal. ¿De quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es ese que aparece? El Señor Jesucristo, el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, viniendo de nuevo a este mundo. Pero no a tratar con el pecado, porque Él vino la primera vez cuando nació en Belén, nació como un ser humano para tratar con nuestro pecado. Pero en su segunda venida, que es lo que está describiendo aquí, Él vendrá como el Dios Todopoderoso a enjuiciar esta humanidad pecadora y a establecer su reino en esta tierra. La gran tribulación termina con la manifestación visible corporal de nuestro amado y Señor Jesucristo. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Así termina el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación llamada la semana 70 de Daniel. Culmina con la manifestación visible, corporal del Señor Jesucristo, como lo afirmaron los ángeles. Venga a Hechos capítulo 1 y fíjense lo que les dicen unos seres angelicales a los discípulos cuando el Señor es alzado a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. El título del pasaje es la ascensión, de eso está hablando. Cuando Jesús, después de resucitado, está 40 días más dando sus últimas indicaciones a sus discípulos, y en este momento Él va a retornar ¿a dónde? A su gloria, de donde Él había venido. Dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta cómo los judíos, qué estaban aguardando los judíos? El reino. Ellos están ansiosos por saber cuándo el Mesías iba a instaurar su reino en la tierra desde Jerusalén. ¿Pero qué le responde Jesús? Verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, tiempos específicos, es sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. No crea que esta nube es como las nubes que usted conoce. Esta es una nube de gloria, la Shekinah de Dios. Y habiendo dicho esas cosas, verso 9, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos seres angelicales. Aparecen junto a los discípulos. Los cuales, estos ángeles, verso 11, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo has visto ir al cielo. Y es lo que leímos en Mateo recién, capítulo 24, verso 31 en adelante. Cuando el Señor se manifieste con gran poder y gloria viniendo a esta tierra. ¿Usted ansía ese momento? ¿Ansiamos el momento en que el Señor nos tome y nos saque de este mundo antes que Dios desencadene sus juicios justos sobre un mundo rebelde, desafiante, pecador, pervertido, idólatra? Entonces, el evento que va a disparar la escatología, los eventos de los últimos tiempos, va a ser el arrebatamiento. Luego comienza la semana 70 de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, la cual termina con la manifestación del Señor Jesucristo desde los cielos. Y una vez que el Señor Jesucristo retorna a la tierra, ¿qué comienza el Señor Jesucristo en esta tierra? Su reinado milenario. Su reinado mundial en todo el globo terráqueo. Luego de la manifestación de Jesús visible, luego comenzará el reinado mundial y milenial de Jesús, el Mesías, en esta tierra. Venga conmigo a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Y el apóstol Juan, en esta visión que recibe, describe este evento. Fíjense allí en el capítulo 19, versículo 11, usted tiene un título en su Biblia. Dice el jinete del caballo blanco. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. ¿Dice así su Biblia? El jinete del caballo blanco. ¿Qué está mirando en esa visión Juan? Está mirando el retorno del Señor Jesucristo. Cuando Él viene a la tierra. A partir de este versículo 11 del capítulo 19 en adelante, es cronológico el libro de Apocalipsis. Es cronológico. Después de la venida del Señor Jesucristo, descrita en el versículo 11 en adelante del capítulo 19, llegamos al capítulo 20. ¿Qué hace Jesús después que viene a la tierra? Comienza su reinado milenario. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel, dice Juan, en esta visión que él está recibiendo, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4, y vi, dice Juan, sigue viendo la visión, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo esto va a suceder en la gran tribulación. Y vivieron y reinaron. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir, estos son los incrédulos, hasta que no se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que van a tener parte en la primera resurrección? Los que se hayan arrepentido y puesto su fe en Jesucristo. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Escuchaste? Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, cuando el Señor te resucite, ya no vas a volver a morir. Porque la segunda muerte, la condenación eterna, que a eso se refiere, no tiene potestad, autoridad sobre los redimidos del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué más? Y reinarán con Él 1000 años. Vamos a reinar con Jesús. ¿Te llena de gozo, te llena de esperanza estas promesas de que vamos a reinar con el Señor? Al final del reinado de Cristo, después que terminan los 1000 años de ese reinado terrenal sobre esta tierra, al final de este reinado, la humanidad impía y Satanás, quien ha sido liberado por poco tiempo, son definitivamente y para siempre derrotados y enviados a la condenación eterna. Fíjese el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué dice? Satanás será suelto de su prisión. Recuerde que el versículo 1 que nos dijo, que Juan vio un ángel descender con una cadena y ató a Satanás en el abismo. Aquí vemos que pasan los 1000 años del reinado de Jesús y en el versículo 7 Satanás es vuelto a ¿qué? A ser liberado por poco tiempo. Verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer Satanás cuando salga de su prisión? Lo que hizo siempre. Y saldrá, ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y Magog, a fin de reunir para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y salieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa es Jerusalén, donde Cristo durante 1000 años estuvo reinando. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ni siquiera va a haber una batalla. Dios intervendrá y ¿qué sucederá con Satanás y con todos estos humanos impíos? Los destruirá. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí se terminó la manifestación de Satanás y todos sus demonios, junto con todos los seres humanos impíos, que volvieron después de los 1000 años a sublevarse contra el Señor. Entonces, el evento que va a disparar los acontecimientos futuros es el arrebatamiento de la iglesia. Luego va a seguir la tribulación, llamada la semana 70 de Daniel, la cual culminará con el retorno visible y corporal del Señor Jesucristo, quien va a inaugurar su reino mundial por 1000 años sobre la tierra. Concluidos esos 1000 años, Satanás es suelto y junto con la humanidad pecadora volverán a ¿qué? A sublevarse contra Dios, y de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos, y Satanás definitivamente y para siempre será arrojado al lago de fuego, donde va a sufrir
por los siglos de los siglos, junto a los demonios y junto a todo ser humano incrédulo que nunca abrió su corazón a la gracia de Dios. Ese es el destino final. Ahora, ¿qué sucede después de estos eventos? Versículo 11. ¿Qué sucede después? En este orden cronológico de los sucesos: arrebatamiento, tribulación, segunda venida de Cristo, reino milenial, juicio contra Satanás, enviado al abismo. ¿Qué sigue después en este plan final de Dios? Versículo 11. ¿Qué dice el título? El juicio ante el gran trono blanco. Eso es lo que sigue en el plan de Dios, donde Dios va a resucitar ¿a quiénes? A todos los seres humanos, absolutamente a todos. En este juicio estarán todos los seres humanos que rechazaron a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos los seres humanos que no quisieron arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo, en Dios, para el perdón de sus pecados, serán resucitados y traídos a la sala de este juicio, donde el que está sentado como juez en el trono es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Es mejor recibir a Jesús hoy como Salvador que tener que enfrentarlo mañana como juez. Hoy es el día de la salvación, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Hoy es el día de la salvación. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, si estás siendo expuesto a la palabra de Dios, hoy es el día que tienes que caer de rodillas con tu corazón, pedirle a Dios que perdone tus pecados y pedirle a Dios que justifique tu vida mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque morir sin Cristo significa estar en una sala de espera llamada infierno hasta que Dios te saque de ahí cuando te resucite para trasladarte a la sala del juicio, donde oirás la sentencia, la cual será pena de eterna perdición en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero estos eventos continúan con este juicio. Después que el reino de 1000 años de Cristo termina en la tierra, la última sublevación encabezada por Satanás y la humanidad impía son derrotados, enviados al infierno, al lago de fuego, y luego sigue en el plan de Dios el juicio. ¿Y qué sigue luego del juicio? Versículo 21. ¿Qué sigue en el plan de Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué cielos nuevos y tierra nueva? Fíjese el versículo 11 que dice del capítulo 20. Versículo 11 del capítulo 20. Y vi, dice Juan, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, la descreación de este universo. La descreación, Dios va a descrear todo este universo, incluida la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a volver ¿a qué? A recrear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso viene en el versículo 21, en el capítulo 21, verso 1. ¿Qué es lo que sigue viendo Juan? Fíjese que desde el versículo 11 del capítulo 19, Juan está diciendo siempre que, y vi. Es como que a él le están pasando una película. Y él ve. ¿Y qué pasó? Vi el jinete del caballo blanco, o sea, la segunda venida de Cristo. Luego ve al Señor colocando su reino milenial. Luego ve la última sublevación de Satanás. Constantemente Juan está viendo cronológicamente los sucesos en esa visión. Y llega aquí al capítulo 21, verso 1, y sigue diciendo Juan, y vi. Ahora, ¿qué ve Juan? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué, Juan? Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, esta es la voz de Dios. ¿Qué decía Dios? He aquí,
el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, la presencia de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No te llena de gozo esta promesa? En el cielo nuevo y la tierra nueva. Verso 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, el llanto, el clamor, el dolor, la enfermedad, la muerte, la desgracia, la injusticia, la avaricia, todas esas cosas son cosas de esta creación, la cual está caída en el pecado. Pero cuando Dios descree esta creación, destruye el pecado al final de todas las cosas, Dios va a crear una nueva creación donde ya no va a haber pecado. Por eso ya no va a haber más que dolor, ni lágrimas, ni desesperanzas, ni enfermedades, ni envejecimiento. Ya no habrá más nada, sino que habrá gozo, gloria, satisfacción, felicidad permanente para siempre. ¿Para quiénes? Esa es la pregunta. Para los que creen en Jesús. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Para aquellos que le entregan su vida a Cristo. Para aquellos que creen en la palabra de Dios. Para aquellos que depositan su esperanza y su corazón en la palabra de Dios, en estas promesas, que son sí y amén en Cristo Jesús. Porque este es el plan de Dios revelado, sobre todo en los sucesos de los últimos tiempos. Entonces, como vemos claramente, hermanos, quedan muchas cosas que cumplirse en el plan redentor de Dios. Y el evento que va a disparar todos estos sucesos va a ser el arrebatamiento. ¿Se acuerda cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18? Donde Pablo le dice a los tesalonicenses que estaban preocupados por los que habían muerto. ¿Se acuerda que Pablo dijo, y nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, los que resucitaron primero? Y Pablo dice, y nosotros los que quedamos seremos, dice Pablo. Pablo hablaba en primera persona, dando a entender de que el arrebatamiento es un suceso que puede ocurrir ¿cuándo? En cualquier momento. No hay señales, no hay nada. Lo único que hay que hacer es creer en la palabra, que la palabra lo revela. Y la palabra nos dice, estad siempre atento y vigilante. Pablo estaba siempre atento y vigilante. Y él decía, cuando él tuvo, por obra del Espíritu Santo, que revelarles ese evento a los tesalonicenses, Pablo dijo, y habló en primera persona, y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y nosotros tenemos que hablar de primera persona cuando hablamos de este evento. Y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Cuando ese suceso se dé. Entonces, claramente, quedan muchas cosas que cumplirse, que son futuro. No estamos viviendo en el milenio. Como hay una línea de interpretación bíblica que dice que nosotros ya estamos viviendo en el milenio. Que ya Cristo está reinando su reino milenial, porque ellos dicen que es espiritual, que es alegórico. Eso no enseña las Escrituras. Cuando tú aplicas una hermenéutica honesta y sana al texto, cuando tú aplicas una hermenéutica sana y honesta al texto, vas a terminar siendo un premilenialista. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 21? Inmediatamente después de esto aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo a la tierra. ¿Inmediatamente después de qué? De la tribulación de aquellos días. Claramente, hermanos, también tenemos que entender de que la iglesia no es la fase final del programa de Dios antes del estado eterno. Porque cuando nosotros leímos recién en Apocalipsis 21, cuando leímos cielos nuevos y tierra nueva, ese es el estado ¿cómo? ¿Temporal?
No. El estado temporal es este estado en el cual vivimos en esta creación. Vivimos sujeto ¿a qué? Al tiempo. Cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, esos cielos nuevos y tierra nueva serán eternos. Ahí es cuando entramos al estado eterno. Ahí es cuando entramos a vivir para siempre en una tierra recreada, perfecta, como fue antes de Génesis 3. Perfecta. Todos sabemos la historia, que Dios creó Génesis 1 y 2, creó todas las cosas, era todo perfecto, era todo eterno, pero ¿qué hicieron nuestros primeros representantes? No creyeron la palabra de Dios, creyeron la palabra del enemigo de Dios. Y toda esta creación, porque el ser humano era el responsable, era el regente de la creación, y lo seguimos siendo, cuando el regente de esta creación cayó en pecado, permitió que el pecado entrara, infectó no solamente su naturaleza, sino que infectó y arrastró a toda la creación. Porque nosotros somos cabeza, responsables. Pero el capítulo 21 de Apocalipsis nos muestra claramente cómo volveremos al estado eterno en una tierra recreada. Pero la iglesia, hermano, no es la fase final del programa de Dios antes de entrar al estado eterno. La iglesia tuvo su comienzo, ¿sí? Jesús, que dijo en Mateo 16, edificaré, le dijo a Pedro y a los discípulos, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Fíjese en el verbo, el tiempo del verbo, edificaré. ¿Qué quiere decir? Que no existía, iba a existir. Y la iglesia empezó a existir. Hechos capítulo 2 nos da el registro histórico de cómo comenzó la iglesia, cómo comenzó la era de la iglesia en la cual nosotros ahora nos encontramos. Llamada también la era de la gracia de Dios. ¿Por qué la era de la gracia de Dios? Porque hoy todo ser humano que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo es perdonado y es incluido al pueblo de Dios. Pero como la iglesia comenzó en Hechos 2, la iglesia también va a terminar. La era de la iglesia va a concluir. Y eso es lo que Pablo nos enseña en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Cuando Dios, ¿qué? Cuando Dios quite la iglesia de la tierra, ahí se cerrará el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia en esta tierra. Comenzó en Hechos 2 y terminará, como Dios le reveló a Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, con el arrebatamiento de esta entidad que es la iglesia. Por eso, hermano, hay muchas cosas que deben cumplirse todavía. Y en este estudio, esta es recién la introducción que estoy haciendo, en este estudio vamos a ver 7 cosas que aún no se han cumplido y aguardan su cumplimiento. En este estudio vamos a desmenuzar 7 cosas que todavía no se han cumplido y cuando las estudiemos tú te vas a dar cuenta de que nunca sucedió. Pero si está escrito, entonces ¿qué quiere decir? Que se van a cumplir, porque es palabra de Dios. Vamos a ver en este estudio 7 cosas que tienen que cumplirse porque aún no se han cumplido, para entender de que hay muchas cosas que todavía deben cumplirse en el plan redentor de Dios. Hoy vamos a ver la número 1 por cuestión de tiempo. Acompáñeme a Romanos capítulo 11. Y lo primero que vamos a ver que todavía no se ha cumplido y que tiene que cumplirse es que Israel no ha sido salvado ni restaurado como nación, como entidad nacional, o sea, como país, como nación en su conjunto. Israel todavía no ha sido restaurado. Israel, desde que fue llevado cautivo por los babilonios, a partir de allí hasta el día de hoy, Israel ha estado subyugado, pisoteado por el poder gentil, hasta hoy actualmente.
Por ejemplo, si hoy actualmente Israel no es defendido por Estados Unidos y naciones de Europa, Israel hubiese desaparecido por los enemigos árabes. Vemos que sigue habiendo una dependencia de Israel de los gentiles por su supervivencia. Pero desde que Nabucodonosor los llevó cautivo como castigo por sus pecados de parte de Dios, a partir de ahí hasta el día de hoy, Israel siempre estuvo o pisoteado o gobernado por el poder gentil hasta el día de hoy. Pero viene un día en el cual Israel, los descendientes de Abraham, creyentes en Dios por la fe en Jesucristo, viene un día en que toda la nación de Israel, y ese todo significa los que crean, será restaurado definitivamente y volverán a tener su independencia para siempre. Cosa que nunca ha sucedido a partir de la cautividad babilónica en nuestros días. Israel todavía no ha sido salvo. Israel como nación todavía no ha sido restaurado como entidad nacional. Fíjense Romanos 11, versículo 11, y para tu comprensión de las Escrituras, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo se dedica a escribir sobre el pasado de Israel como fue escogido, capítulo 9, el presente de Israel en los tiempos de Pablo, cómo se iban salvando los escogidos judíos, iban siendo llevados a la fe en Cristo, y en el capítulo 11 Pablo habla de una restauración futura de Israel como nación. Capítulo 11, dice así el versículo 11, el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Esto en griego significa, esa frase significa imposible que Dios descarte a Israel. De ninguna manera, no puede ser así. Imposible significa esa frase en el griego, en ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, porque ellos rechazaron a su Mesías, a Jesús, pero por su transgresión vino la salvación, ¿a quién? A nosotros los gentiles. En un sentido, gracias a que los judíos como nación rechazaron a Jesús, cuando Jesús vino, gracias a ese rechazo se abrió la puerta ¿de qué? De salvación para nosotros los gentiles. Eso es lo que Pablo está explicando. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo a ellos. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque trajo salvación para todo aquel que cree, y su defección la riqueza de los gentiles, Pablo termina y dice, ¿cuánto más su plena ¿qué? Restauración? ¿Cuánto más gozo va a haber cuando Israel como nación, no individualmente cada judío, sino como nación, como entidad nacional, sea restaurada a la fe del Mesías, a la creencia del Mesías? Salte al versículo 25. Todo lo demás léanlo en su casa. Es hermoso como explica Pablo esta verdad de la restauración futura de Israel. Verso 25, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, y aquí, hermanos, recuerde que Pablo le está escribiendo a una iglesia en Roma, compuesta por gentiles y judíos. Le está diciendo, no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. Y ahí les va a decir cuál es el misterio, Pablo. Para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. Porque hay muchos gentiles hoy en día, cristianos, que dicen, no, ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Ya la iglesia suplantó a Israel en el plan de Dios. Las promesas que eran para Israel en el Antiguo Testamento ahora se cumplen en la iglesia, porque ahora la iglesia es el nuevo Israel. No.
Pablo te dice, no seas arrogante en cuanto a vosotros, le dice Pablo a los gentiles, no seas arrogante en cuanto a Israel. Israel es el pueblo del pacto con Jehová, pactos incondicionales que hizo Jehová con esa nación, pactos que hizo Jehová con el padre de la nación judía, con Abraham, a quien llamó su amigo. Y Dios va a cumplir esos pactos de promesas con Israel. Por eso Pablo habla en este capítulo 11 de la restauración nacional de este pueblo, Israel. Versículo 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte ¿hasta cuándo la nación de Israel va a estar endurecida? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil sea llevado por el poder de Dios al arrepentimiento y la fe en Jesucristo y sea entregado a la iglesia, hasta que entre el último y Dios después se lleve su iglesia, Dios en la tribulación y en la gran tribulación, ¿con quién va a tratar específicamente Dios? Con Israel. ¿A quién va a perseguir sobre todas las cosas en el periodo de la gran tribulación el anticristo? ¿A quién va a perseguir? A la nación de Israel. Y Dios, a través de todos esos juicios y eventos, Dios va a purificar esa nación. Como dice el profeta Zacarías, cuando vean a Jesús viniendo en el cielo a ayudarlos y liberarlos, ahí ellos van a decir y se van a lamentar mirando a aquel a quien ellos un día traspasaron. Y se lamentarán y llorarán por su Mesías, porque ahí reconocerán que Cristo había sido el Mesías verdadero. Versículo 26. Y luego, una vez que entraron todos los gentiles a la salvación, a la iglesia, una vez que suceda eso, verso 26, dice Pablo, y luego, todo, ¿quién? Toda la, pero ese todo no son todos los habitantes que va a incluir judíos creyentes, judíos incrédulos, no, los judíos creyentes. Ese todo se refiere a los judíos creyentes que hay en la nación de Israel en ese tiempo. Y luego todo Israel será ¿qué? Salvo, será restaurado, como está escrito en el Antiguo Testamento. Como está escrito, dice Pablo, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese libertador? Jesús en su segunda venida. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob, o sea, de Israel, apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que dice Pablo, en cuanto al Evangelio, Israel como nación son enemigos por causa de vosotros los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quién son los padres de la nación judía? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué hizo Dios? Pactos. ¿Y los pactos cómo son? Verso 29, perdón. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como Dios pactó y le dio promesas a esta nación, Dios no las va a revocar, Dios las va a cumplir. Y una de ellas es la restauración futura de esta nación. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos al profeta Isaías, nos encontramos con el capítulo 27, capítulo 42, capítulo 44, capítulo 65, capítulo 66. Todos esos capítulos hablan proféticamente de la restauración futura de Israel. Si usted se va, por ejemplo, al profeta Jeremías, Ezequiel y a los demás profetas menores, seguirá encontrando usted capítulos y textos y versículos que hablan de la futura restauración de Israel. Porque hay cosas que tienen que suceder. Israel
actualmente ha sido restaurada, ha sido salvada? Si nosotros viajamos a Israel en este momento, ¿nos encontramos en una nación que son todos creyentes en Jesucristo? No, al contrario. En Israel vas a encontrar idolatría, ateísmo, vas a encontrar perversión, vas a encontrar cualquier cosa, porque no es una nación restaurada. Nunca lo fue en la historia. Pero dicen las profecías, dice la palabra del Señor, que por amor a sus padres, por el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob y las promesas que Dios les ha dado, ellos un día van a ser restaurados. Entonces, una de las cosas que tienen que suceder, porque todavía no han sucedido, es que Israel sea salvado, sea restaurado al final de la historia. Y eso va a suceder porque el plan de Dios así lo ha determinado. Número 2. Las naciones no sirven a Dios. ¿Me equivoco? Argentina, que es nuestra nación, ¿sirve a Dios? ¿Sirve a Jesucristo? Desde el presidente, que es la persona más importante de nuestro país, hacia abajo, ¿sirven a Jesucristo? ¿O hacen lo contrario a la voluntad de Jesucristo? Hacen la voluntad contraria a la de Dios. ¿Cualquier nación del mundo que tú escojas sirve a Jesucristo? No. Las naciones no sirven a Dios. Pero ¿cuál es la noticia que encontramos en las Escrituras? La noticia que encontramos en las Escrituras es que un día las naciones, todas las naciones, y hay alrededor de 200 naciones en el globo terráqueo, un día todas las naciones servirán ¿a quién? A Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Él venga, cuando Él comience su reino milenial. Pero nosotros hoy no vemos que las naciones sirvan a Dios, pero un día las naciones sí lo harán. Fíjese en Isaías capítulo 19, esta hermosa profecía. Isaías 19. Isaías 19, versículo 24. Isaías 19, versículo 24. Dice allí el profeta, amén. Isaías 19, verso 24. Fíjese la frase, cómo comienza este texto. Isaías, ¿qué dice al principio la oración? En aquel tiempo. Tiempo que para nosotros inclusive es futuro. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, dos naciones, para bendición en medio de la tierra. Egipto y Asiria son de bendición, han sido de bendición en la tierra, no, todo lo contrario. Pero un día, dice Isaías, un día, en aquel día, que va a ser el día cuando Cristo esté reinando este planeta. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Venga el Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86. Versículo 9. Salmo 86, versículo 9. Salmo 86, versículo 9. Dice así el salmista, y este es un salmo escrito por David, el rey de Israel. Dice así el versículo 9, todas, ¿qué? Todas las naciones que hiciste. ¿Quién hizo todas las naciones? ¿Quién hizo nuestra nación? Sabemos que después los instrumentos, ¿quién fueron?
San Martín, Belgrano, todo eso lo sabemos, desde que fuimos a la escuela primaria. Pero atrás de todo eso, en los propósitos soberanos de Dios, ¿Dios qué dijo? Tiene que existir Argentina, como todas las naciones, porque Él las hizo. Eso es lo que está declarando el salmista. Todas las naciones que existen vendrán, ¿y qué más? Y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a glorificar el nombre del Señor? ¿Quiénes adorarán al Dios Todopoderoso? Todas las naciones. ¿Alguna vez sucedió esto en la historia? ¿Alguna vez todas las naciones adoraron, sirvieron a Dios? Nunca. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Que viene un día, en aquel tiempo, dijo Isaías, todas las naciones, ¿qué van a hacer? Van a adorar, van a glorificar al Dios poderoso. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Jesucristo, el Dios eterno, esté en esta tierra, desde Jerusalén, gobernando el mundo, todas las naciones lo servirán, todas las naciones lo glorificarán. ¿Tiene que haber un reinado milenial en la tierra? Si no, nada de esto se podría cumplir. Entonces, en segundo lugar, las naciones no sirven a Dios, pero claramente la Biblia enseña que un día sí lo harán. Son eventos que tienen que cumplirse. Y ahora dígame, ¿usted qué dice? ¿Se cumplirán? ¿O usted duda en su corazón de que esto suceda? ¿Usted duda en su corazón que Israel vaya a ser restaurado? ¿Usted duda en su corazón que todas las naciones en su conjunto van a adorarlo a Dios? Qué hermoso sería, ¿no? Qué hermoso sería, qué mundo tendríamos hoy nosotros si todos los seres humanos adoraran, glorificaran a Dios todo el tiempo, vivieran para su gloria. Todo sería muy distinto. Pero esto ya se echó a perder desde Génesis 3. El mundo se echó a perder y Dios comenzó un plan redentor, cuyo plan todavía tiene muchos sucesos, muchos eventos que todavía deben cumplirse. Pero también sabemos, hermanos, tomándole la temperatura al mundo, tomándole la temperatura a la geopolítica, sabemos que no queda mucho tiempo. Usted piensa que el mundo como viene en su moralidad, en su perversión, en su violencia y hostilidad, ¿usted piensa que puede estar 100 años más así? Con este aceleramiento hacia el hundimiento del pecado como está la sociedad, como la sociedad día a día se desborona, día a día se corrompe, cada día un paso más. Y esa corrupción la vemos en los colegios, en las entidades, en todo rincón, en todo lugar. Vemos la corrupción atroz. Ni hablar de la política, ni hablar de los gobiernos. Robo tras robo, injusticia, injusticia. Y se acelera año a año, se agudiza, cada vez es peor. Porque la creación misma le está diciendo a la humanidad, el tiempo se acaba. Y es cuando más nosotros que portamos el único mensaje que puede salvar a un pecador de las llamas del infierno, son los tiempos en los cuales tenemos que comprometernos con la iglesia, porque es el instrumento que Dios usa para llevar la salvación a los perdidos. No son tiempos para dormirnos, como dijo Pablo en los Efesios. Son tiempos para brillar como lumbreras en este mundo oscuro de tanto pecado, corrupción, inmundicia, degeneración. Somos nosotros la luz del mundo, somos nosotros la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿para qué más sirve? ¿Quién dijo eso? Jesús. No seamos sal insípida, húmeda. Seamos una sal seca, brillosa. Seamos una lumbrera bien puesta en alto para alumbrar el pecado de la sociedad. Y aquellos que se arrepientan vengan
a los pies de Cristo, a encontrar el perdón de sus pecados y el amor del Dios eterno que los ama y los ha amado al punto que ha enviado a su unigénito a morir en una cruz. Pocos días de aquí en adelante volveremos a recordar su nacimiento. No porque haya nacido un 25, porque no nació un 25. Pero nosotros tenemos que recordar ese nacimiento, porque cuando vino Jesús y nació, vino la esperanza, vino la salvación a este planeta. Y son tiempos que tenemos que aprovechar cuando la sociedad está un poquitito más abierta a lo espiritual. Tenemos que aprovechar y decirle que la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús es lo importante, y explicarles por qué tuvo que venir Jesús y decirles que lo importante no es un gordito vestido de rojo llamado Papá Noel, sino que lo importante es Jesucristo. Aprovechemos este tiempo donde las personas incrédulas, rebeldes a Dios, en estos tiempos se preguntan y suelen hablar del niño que nació en Belén. Y explícale por qué tuvo que nacer, por qué tuvo que venir. Que Él tuvo que venir no para que ellos tengan un día feriado y un día de exceso de bebida y comida. Él vino para perdonar sus pecados, pues ahora arrepiéntete. ¿Qué sabes tú si tendrás otra oportunidad mañana? Amén, hermanos. Amén. Vamos a dejar por ahí. El domingo siguiente, Dios mediante, si quiere, seguiremos con estos 5 puntos restantes de cosas que todavía no ocurrieron y que tienen que ocurrir. Amén. Póngase de pie el que pueda y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu palabra, por tener comprensión y entendimiento de tu palabra. Te damos gracias por darnos hambre, por darnos pasión, por estudiar las Escrituras, por entender mediante el Espíritu Santo tu plan redactado en 66 libros que componen tu palabra. Tu plan redentor de los inicios, Señor. Desde allí, desde el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado y en desgracia, acarreando a toda la humanidad. Señor, te agradecemos por comprender y te damos gracias también, Padre, por estar en estos tiempos finales de los últimos tiempos. Danos fuerzas como iglesia local, danos fuerza en lo individual a cada uno de nosotros, que entendamos que la prioridad es el reino de los cielos, que entendamos que la prioridad es la iglesia local, que todo tiene que girar alrededor de tu iglesia, porque tu iglesia es tu cuerpo, del cual tú eres la cabeza. No hay cosa más importante en el mundo, Señor, que ser parte de tu iglesia y estar activo en tu iglesia, compartiendo y llevando tu mensaje a los perdidos, que los hay y muchos, inclusive en nuestras propias familias. Señor, todo tiene su fin. Toda persona que hoy respira, un día dejará de respirar. Lo más importante es que cuando deje de respirar, se vaya con sus pecados perdonados y con Cristo en su corazón. Padre, te damos gracias. Bendice tu pueblo que está presente aquí. Bendice según sus necesidades espirituales en primer lugar, pero también físicas y materiales, en tu providencia, oh Dios bueno. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.